Dios y de la patria, damos inicio a la sesión de Comisión de Seguridad del Senado. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Una cuenta breve. Señalar que con fecha 23 de abril de este año la Sala acordó que este proyecto de ley que hoy tenemos en tabla y que fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones entreguen registro de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otros cuya investigación requiere especial celeridad, sea conocido en primer lugar por esta comisión y luego por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Enseguida señalar que el día de hoy se ha recibido en Secretaría una solicitud de audiencia de la Federación de Empresas de Turismo Chile, FEDETUR, a fin de abordar el impacto que tiene para la industria del turismo la inseguridad que se registra actualmente en el país, plantear algunas propuestas y abordar el rol de las regiones y municipios en mejorar la seguridad orientada a los turistas. Por último, señalar que llegó desde el Comité del Comité Socialista el reemplazo de la honorable senadora Bodanovich por el honorable senador señor Castro. Enseguida, indicar que se recibió respuesta del jefe de gabinete del ministro de Seguridad Pública, quien se excusó no podía asistir a esta sesión y en consecuencia iba a asistir en su reemplazo el señor subsecretario. Eso es todo en materia de cuentas, señor presidente. Ok. ¿Puntos varios o en relación a la cuenta? Presidente. ¿Cómo está? Senador Juan Castro. Juan Luis Castro, para que no se preste una confusión. González. Reiterarle, presidente, la solicitud que yo le hice, le hicimos junto al señor ministro de Justicia, al señor ministro de Seguridad, en cuanto a que el proyecto de ley de venta ilegal de medicamentos pueda ser traído a esta Comisión de Seguridad, dada la enorme dilación que ha tenido en Constitución de más de un año para su trámite en particular y la gravedad que hoy día significa el tráfico de medicamentos en vía pública, que es escandaloso y que tiene que tener una ley regulatoria como esa. Ese proyecto está en Constitución, ¿no es cierto? Sí. Hace un año. Y en relación a lo planteado por el senador Juan Luis Castro, pido el acuerdo de la comisión para que la secretaría de esta comisión nos prepare una minuta y presentarla en la sala del Senado y hacer exactamente lo mismo que hicimos en la última sesión con el boletín 16.974-07. ¿Pido el acuerdo? ¿Unanimidad? Bien. Senador Pío. Gracias, presidente. Comprendiendo que efectivamente en Constitución hay varios proyectos que dicen relación con aspectos que tenemos que actualizar, también se hizo en su momento la solicitud que el proyecto de ley que identifica una nueva agravante penal para los delitos cometidos por medio usando inteligencia artificial también se ha visto en esta comisión. Es un proyecto muy simple, sencillo y que actualizaría todo nuestro catálogo de delitos para que aquellos que usen de mala forma esta capacidad que hoy es capaz de convencer por medio de la inteligencia artificial generativa, videos y audio, engañando de forma muy grave a las personas y ya es algo que se está viendo. Si fuera factible, considerarlo también es un común acuerdo de la Comisión para traerlo acá, presidente. Gracias. Esto está en Constitución también. Senadora. Sí, presidente, mire, yo no tengo, entiendo, digamos, la necesidad de poder revisar los proyectos, pero yo quiero advertir lo mismo que advertí la semana anterior a la territorial, y es que cuando tienen que ver con modificaciones al Código Penal es de el ADN mismo de Constitución, entonces lo que
yo estaría dispuesta, lo mismo que en el proyecto anterior, siempre y cuando no impidiera que fuera luego tratado por Constitución en la materia respectiva correspondiente. No tiene por qué ver a lo mejor todo, pero si modifica Código Penal o modifica alguna de las otras instancias normativas que son propias de Constitución, y por lo tanto que el traerlos para acá sea una manera de acelerar la revisión en Constitución. Desde esa perspectiva daría la unanimidad. Creo que ese es el objetivo, ¿no es cierto? Sí, el ánimo. ¿Se pide la unanimidad entonces? De acuerdo también a lo que ha planteado la senadora Pascual. Bien. Yo también quisiera pedir el acuerdo de la comisión para poder recibir en audiencia de la Comisión de Seguridad los dirigentes del movimiento No Más Víctimas sobre la autotutela. Este es un tema que está en discusión, hay estudios serios que demuestran que las personas no están confiando en el sistema y que están dispuestos a tomarse la justicia por sus propias manos. Creo que esto es un punto importante para lo que significa poder escuchar, saber los antecedentes que ellos tienen y buscar alternativas de políticas públicas, que son las que obviamente a nosotros nos interesa desde el punto de vista legislativo, solamente para poder citarlos, ser recibidos y buscar una fecha de común acuerdo con los señores parlamentarios para poder escuchar a esta organización. Senador Pascual. Disculpe, presidente, solo para claridad, ¿sería una organización de víctimas de gente que se tomó la justicia por sus propias manos, no de gente que esté promoviendo la autotutela? Es un movimiento Perdón, que disculpe se llama que lo pregunte, pero solo para claridad. No Más Víctimas sobre la autotutela. Ellos quieren entregar a disposición de esta comisión los estudios que tienen para conocimiento nuestro. También tengo entendido que pidieron una audiencia con el con el señor ministro de Seguridad. ¿Se pide el acuerdo? Tomado el acuerdo, gracias. Señor secretario, coordinemos la mejor fecha. El punto de don Juan Luis Castro. Muy breve, presidente. Como esta es la Comisión de Seguridad y el Ministerio de Seguridad debutó hace casi un mes, 6 semanas deben ser ya, 36 días. Yo, presidente, no sé la experiencia de mis colegas senadores en sus regiones, pero en mi región, que todos saben que también está azotada por crimen organizado, como muchas otras, la precariedad de la infraestructura humana, vale decir dotación, facultades, requerimientos, es muy débil, presidente. Estamos hablando de un ministerio que en enero sacó ley, que debuta el 1 de abril, que tiene ministro, pero tiene seremis interinos en muchas regiones. La mía sí, no sé, los senadores. Entonces, yo considero, presidente, por su intermedio, para que esto se le pueda, si hay de acuerdo, pedirle al ministro de Seguridad claridad, porque nos dijo aquí en el mes de abril, hace un mes, que mayo, este mes, era el mes en que se terminaba de consolidar toda la estructura funcionaria y los seremis y todo lo que eso requiere. A mayor abundamiento, en el caso de los problemas de seguridad en materia de salud, donde ya en la provincia de Mayeco, localidad de Ercilla, que conozco, donde mi querido colega Quintana es senador, y así podríamos decir en la región metropolitana, donde hay hospitales y consultorios asolados por crimen organizado o por ataques de insurgencia, no está la estructura robusta ni las mesas de seguridad en el sector salud, estoy hablando de eso, que permita salir al paso de esta situación de manera concreta. Esto ha quedado en el tiempo un poquito retardado, diluido, y el poder de la seremía de seguridad en las regiones no se ve, para serle bien franco. Entonces, yo creo que esto amerita claridad de parte del Ejecutivo respecto al punto de avance del cierre de todas las brechas de dotación, de funciones traspasadas, que permita que esto se note de verdad. El Ministerio de Seguridad, no en Santiago, en la calle Teatino, donde está, sino que en las regiones. Gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Quintana.
Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que es de la máxima importancia el punto que ha hecho el senador Castro. Don Juan Luis, porque es lo que uno observa en todas las regiones. Lo hemos conversado con el ministro también, aprovechando la ocasión que está con nosotros el subsecretario de Seguridad Pública. Creo que es bueno tener más claridad, no de los nombres, pero sí de los criterios, de los plazos. Porque yo lo que entiendo es que los interinos hoy día están tomando decisiones de instalar personas, de contratación, de mover, de trasladar. O sea, se va a encontrar el titular con una realidad donde ya le armaron los equipos. Entonces yo creo que eso es bien relevante. Están armando equipos ya hoy día los titulares, perdón, los interinos. Entonces, además de la buena comunicación que es necesario en estos casos, con las autoridades policiales, con quien corresponda, con el Ministerio Público también. Entonces, yo pensaba que esto iba a ser un interinato muy breve. Claro, eso. Creo que es muy relevante. Muchas gracias. No sé si está senadora Pascual. Sí, disculpe, presidente, no es con respecto al punto que han señalado los dos senadores, sino que es con respecto a la solicitud de audiencia que usted hizo anteriormente. Yo solo quiero plantear mi inquietud. Por cierto, el Senado nunca se puede negar a recibir en audiencia, pero mi inquietud sobre abordar debates que finalmente abran la puerta a que demos garantía a que la gente se puede autodefender. Yo creo que nosotros como comisión en particular tenemos que estar muy abiertos a mejorar nuestra política pública y no precisamente en hacer que esto sea un Far West y que cada uno se termine defendiendo por sí solo, digamos. Solo quiero dejarlo sentado como con la preocupación de cuál es el ánimo de la escucha activa que hagamos de esta audiencia. Nada más. Disculpe, presidente. Sí, creo que el sentido que tiene la audiencia es solamente tomar conocimiento de los estudios que ellos tienen. Ese es y finalmente el día de mañana evaluar la gravedad, la fortaleza, las debilidades, las amenazas, porque obviamente que en conjunto con el Ejecutivo a nosotros nos corresponde generar políticas públicas, si es que finalmente esos estudios obviamente serán contrastadas con las instituciones pertinentes, pero comparto con usted, senadora, que no es el ánimo de fomentar, fortalecer o promover, sino que es el ánimo de recibir información que esta sociedad civil pueda tener sobre el tema. Senador Piu. Gracias, presidente. Siguiendo la misma línea argumental, la instalación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública obviamente levanta las expectativas mucho. Llevan un mes y un poco más. Yo creo que sería oportuno poder tener una sesión, ojalá que se pueda declarar secreta, para ver todos los problemas de ajuste que requieren si es que se necesita apoyo legislativo y tramitar aquello que se vea que no ha sido factible, entendiendo que este proceso es un proceso dinámico. La ciudadanía está aterrada. Hoy ve, no solo en las redes sociales, cómo incluso hasta los grupos más básicos, por ejemplo, vendedores ambulantes atacando a la policía. Ya tenemos conatos que están ocurriendo. Y esto es porque se ha radicalizado nuestra sociedad. Nuestra sociedad ha entrado en un proceso de radicalización en donde las cosas se empiezan a resolver por la fuerza bruta entre personas. Entonces hay que actuar rápido y para eso tenemos que coordinarnos mejor. Si fuera factible solicitarle al ministro una reunión que nos pueda explicar todos los problemas que ha tenido instalación, qué cosas requiere, para poder así articular desde lo que nosotros podemos hacer mejor legislación. Eso, presidente, gracias. Gracias, senador. A ver, de acuerdo a lo que han planteado los senadores Piu, Quintana y Castro en relación a la instalación del Ministerio de Seguridad en el país y en cada una de las regiones, no sé si tiene algo que expresar, señor subsecretario, y si le parece que finalmente podamos evaluar una comisión, si es que ustedes lo disponen, secreta, para ver las complejidades que han tenido en el proceso de instalación. Le ofrezco la palabra, subsecretario. Muchas gracias. Sin perjuicio de que venimos junto con el jefe de la División Jurídica Legislativa a tramitar el proyecto de ley, tomo la palabra un minuto para hacerme cargo de lo que
se comentó por los senadores. Efectivamente, por un tema de responsabilidad con el inicio del ministerio, se inició el ministerio desde el primer día con Ceremis. El Ceremi de Rancagua, Rodolfo Núñez, está en funciones, está trabajando, tiene un trabajo interesante con Carabineros en la calle Estado. Estuvieron haciendo algunos trabajos de clausura, unos locales que habían generado algunas balaceras. En el caso de la Seremi en la Araucanía también, ella ya está trabajando, está con el tema del CEFAM, realizando algunas mesas. O sea, en el fondo, solo para comentar temas que son tanto en la Araucanía como en O'Higgins, efectivamente los Seremi ya están trabajando. Efectivamente, como bien dijo el ministro, a mediados de mayo vamos a tener ya los nombramientos de los Seremi definitivos. Eso él ya lo ha comentado públicamente, yo solo reitero en ese sentido las palabras del ministro y eso efectivamente estamos trabajando para ello. Y en relación a la gestión más bien regional del ministerio, terminados los consejos nacionales de seguridad pública y prevención del delito que ocurrieron entre el 17 y el 30 de abril, este viernes damos inicio a los consejos regionales. Vamos a partir las 3 autoridades en 3 distintas regiones y la idea es culminar ese trabajo a la brevedad para dar por inaugurados los consejos regionales de seguridad pública y prevención del delito en cada región. Yo este viernes voy a estar en Biobío, en una semana voy a estar en la Araucanía y así sucesivamente, y la subsecretaria y el ministro también nos vamos a estar dividiendo el país para dar inicio también a la expresión regional. No recuerdo íntegramente, pero diría que la subsecretaria viene a Valparaíso y el ministro va a estar en Arica este viernes, inaugurando los consejos regionales de esas 3 regiones, y la idea es rápidamente tener inaugurado esa expresión regional del sistema de seguridad pública, ¿ya? Creo que básicamente son gestiones que estamos realizando al mismo tiempo que efectivamente estamos cerrando un poco la instalación como administrativa del ministerio. Estamos con algunos reglamentos que ya estamos en revisión de algunas autoridades, particularmente el de sistema, estamos viendo el reglamento interno, pero si la comisión lo tiene bien, si el ministro, o sea, lo entiendo que eso más bien de la comisión, no es tanto de este subsecretario tomar la decisión de citar a una sesión. Tanto este subsecretario como el ministro siempre estamos disponibles para venir a explicar el estado de situación del ministerio, así que en ese sentido, si es que es necesario, venimos. De hecho, el ministro ya vino, expresó más o menos al inicio, bueno, si hay una reunión de seguimiento, perfecto, pero dar cuenta de esas gestiones, veo a distintas regiones del país representadas y efectivamente he tenido contacto con todos los Ceremis de las distintas regiones que están acá, no solamente con O'Higgins y Araucanía, y efectivamente podría dar cuenta de trabajo importante en temas operativos. Eso ya se está haciendo, se está trabajando harto. Y la idea sería mantener ese trabajo, formalizarlo ya con los Ceremis titulares y no dejar pasar más tiempo, efectivamente. En ese sentido, ese es el objetivo del ministerio, no dejar pasar más tiempo, y por eso es que estamos apuramos desde el inicio en realidad. Nacimos con Ceremi y la idea es que tener los titulares dentro de este mes. Eso, presidente. Gracias, presidente. Sugiero, a la luz de lo que señala el subsecretario, si a usted le parece a la comisión, que sea citada esta sesión de la comisión de manera especial y si fuera el caso secreta, terminado el plazo autoimpuesto por el Ministerio de Seguridad, o sea, para la sesión del martes 20 de mayo, por ejemplo. No. ¿Sí? Sí. La otra, entonces la siguiente, a la vuelta, el 27. La última sesión correspondiente al mes de mayo. Claro. ¿Se toma el acuerdo de la comisión? Entonces, para la última sesión del mes de mayo, serían invitados y ahí el Ejecutivo dispone si es privada o pública. Bien, pasamos a la tabla. Vamos a iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otros cuya investigación requiere especial celeridad. Estamos hablando del boletín número 16.974-07. Están invitados del Ministerio de Seguridad Pública, el subsecretario de Seguridad Pública, señor Rafael Collado, el jefe de la división jurídica de la Subsecretaría de Seguridad Pública, don José Tomás Humud, de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público, el director Ignacio Castillo,
la subdirectora de drogas, la señora Lorena Rebolledo, y el abogado asesor don Samuel Malamud. Señor secretario, si tiene una relación del proyecto, y posteriormente le doy la palabra al señor subsecretario de Seguridad Pública. Gracias, presidente. Algo muy breve. La iniciativa, tal cual usted señaló, busca fijar un plazo máximo para que los proveedores de servicios de Internet y telecomunicación entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otras cuya investigación requiere especial celeridad. Este es un proyecto de ley que fue originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República y fue iniciado en la Cámara de Diputados. La iniciativa se dio cuenta en el Senado el mes de marzo, el 18, y fue remitido en primera instancia a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Posteriormente, la Sala lo remitió a esta comisión el 23 de abril recién pasado y debe pasar luego de esta comisión nuevamente a la de Constitución. Actualmente, desde el 22 de abril, se encuentra con urgencia calificada de suma. El objetivo del proyecto es básicamente fijar un plazo para que los proveedores de servicios, tal cual señala la denominación del proyecto, entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos del crimen organizado y otros cuya investigación requiere especial celeridad. Señalar que el mensaje original del Ejecutivo se reducía a un número bastante acotado de delitos y en el trámite de la Cámara se agregaron un número bastante mayor. Por último, en el trámite reglamentario, él se encuentra para primer informe de esta comisión y señalar que, por tratarse de un proyecto de artículo único, de conformidad al artículo 127 del reglamento de la corporación, podría ser, si la comisión así lo estima, ser conocido y votado en general y en particular. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor subsecretario. Muchas gracias, presidente. Parto por agradecer el retraso de media hora de la sesión. Me tocó representar al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la mañana y por eso no podía llegar a las 11, así que parto por agradecer aquello. Bueno, este es un proyecto de ley que presentamos por mensaje y que en realidad el objetivo es muy concreto, muy determinado. A ver, se ve poco, sí. A ver, voy a tratar de ir yo quizás explicando a medida que con lentitud para que se vaya entendiendo. Está muy claro, está muy claro, demasiado claro. Un ministerio transparente. El artículo 218 del Código Procesal Penal regula entrega del tráfico de comunicación y datos de suscriptores en la actualidad, ¿ya? Ese es el artículo 118 del Código Procesal Penal. Y mediante este artículo, el Ministerio Público requiere a empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones, cuando sea útil para la investigación, la entrega de tráfico o datos de suscriptor de estas llamadas. El tráfico de llamadas y otros registros de tráfico, como por ejemplo la geolocalización, requieren de esta autorización judicial. ¿Por qué hago esta distinción? Porque hay algunas solicitudes que hace el Ministerio Público sin autorización judicial y otras que requieren de autorización judicial. Por ejemplo, los datos de quién es el titular de un número no requiere autorización judicial. ¿Por qué son tan importantes estas diligencias? Estas diligencias son importantes porque los datos del suscriptor, por ejemplo, permiten determinar la persona cuyo equipo se puede luego de ello interceptar conforme a las del 222 y siguientes del CPP. El tráfico de llamadas permite identificar comunicaciones e interlocutores sospechosos. Es decir, este teléfono habló con este teléfono a tal día, a tal hora, en tal minuto. Y los datos de geolocalización permiten identificar el lugar de operación de los sospechosos, sin revelar información que se encuentra hoy en poder del Ministerio Público. En casos importantes, estos datos de geolocalización han sido claves para efectos de lograr determinar y concluir las investigaciones de delitos relevantes del último tiempo. Entonces, el proyecto original, el que se presentó como mensaje a la Cámara de Diputados y Diputadas, fue que el plazo judicial máximo, es decir, de aquellos que necesitan autorización judicial, fuera de 24 horas para que se envíen los registros de tráfico de llamadas, correspondencia o tráfico en Internet y geolocalización. Y el mismo plazo de 24 horas no judicial
se establezca para la entrega de datos de suscriptores, información referente a direcciones IP, cuando el Ministerio Público no necesite ir al tribunal, también sea de 24 horas. ¿Pero en qué? Y eso es importante porque no es general, sino que ¿en qué? En investigaciones por hechos en las que existan sospechas de asociación delictiva o criminal, muchas gracias, o que sean constitutivos, y esto es importante porque el original era solo asociación delictiva o criminal. O sea, nosotros queríamos tener esta medida 24 horas para el crimen organizado. Pero luego de una ronda de conversaciones con el Ministerio Público y con las policías, sumamos específicamente otros delitos que son el delito de secuestro, porque en el delito de secuestro las horas son muy relevantes. O sea, en el delito de secuestro, tener información en 24 horas versus tenerlo en 3 semanas puede significar la vida o la muerte de una persona. Por lo tanto, era muy importante en secuestro. En sustracción de menores, respecto de la PDI, particularmente la Brigada de Delitos Ambientales de la región de Valparaíso, por las tragedias recientes que ha tenido que sufrir la región, el delito de incendio, por la relevancia que tiene también el delito de incendio, poder en el momento en que se inicia el incendio, tener dentro de esas 24 horas ya localizadas, además las antenas importantes, porque las antenas también se queman, entonces, en el delito de incendio es más importante porque se va perdiendo evidencia a medida que avanzan las horas y los días, o en el caso de terrorismo, que también fue un tema que conversamos con la Cámara en ese caso. Entonces, este fue el proyecto, y quiero hacer presente un tema bien importante. Nosotros, al iniciar la tramitación, se invitó a la Asociación Gremial de Telecomunicaciones, ATELCO. Se invitó a la Brigada del Cibercrimen. Se invitó al Ministerio Público. Y hubo un debate interesante en la Cámara de Diputados que generó una mesa de trabajo. Esa mesa de trabajo, de hecho, nos tocó liderarla a mí y a Tomás en nuestros roles anteriores, cuando éramos parte del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Tuvimos una mesa para revisar en general todos los aspectos que tenían que ver con la entrega rápida de tráfico de llamadas, cuáles son los puntos focales, y nos dimos cuenta también de algunos aspectos que eran relevantes de regular en la legislación, que motivó que algo muy simple, porque la verdad que el proyecto original era casi que de una línea, decía 24 horas, creciera un poco más, producto de esta mesa técnica. Entonces hago presente a los senadores y la senadora que este es un proyecto que viene ya visto por ATELCO, por el Ministerio Público y por la Brigada del Cibercrimen. ¿Qué es lo que se estableció ahí? Que finalmente los diputados y diputadas, al escuchar las propuestas de la mesa técnica, lo recogieron. Fue incorporar información relativa a localización o georreferenciación como susceptible de ser requeridas por el Ministerio Público. Eso es muy importante. Y la ampliación del catálogo para que permita la urgencia del requerimiento. Entonces, como les decía, hicimos crecer aún más todavía lo que les comenté al inicio, como había ingresado el proyecto, quedando entonces en total, luego de esto, muy determinados los delitos en los cuales era importante tener esta urgencia. Abuso sexual se sumó, o sea, en general todas las conductas sexuales relativas a menores. ¿Ya? O sea, todo el catálogo de delitos sexuales en donde hay menor involucrado era muy importante tenerlo también incluido. Delitos de la ley de control de armas, ley de drogas, lavado de activos, delitos terroristas y delitos económicos cometidos por empresas. Y finalmente se incorporó la desaparición de personas conforme a la ley 21.500 porque también era relevante. Todos estos son casos, o sea, ¿qué es lo que une a este catálogo? La pérdida de prueba y la consecuente pérdida de prueba en tiempo con el fracaso eventual de esa investigación si se pierde esa prueba. Hay delitos en donde los cuales la prueba va a estar siempre presente, siempre, va a estar ahí disponible, etcétera. No sé, los registros contables es muy difícil hacerlos desaparecer, etcétera. Hay una serie de documentación, por ejemplo, de imágenes que no se pierden con el tiempo. En cambio, este tema sí se pierde con el tiempo y se pierde la oportunidad, por ejemplo, de frustrar un secuestro con homicidio. Podríamos terminar en un secuestro sin homicidio, si supiéramos inmediatamente dónde está el secuestrador y dónde está la persona secuestrada. Entonces, las mejoras realizadas por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, y que es el proyecto que tienen en su poder los senadores y las senadoras, se establece que la entrega efectuarse de manera inmediata y en ningún caso transcurría más de 24 horas en esos casos que acabo de señalar. Se establece la obligación de las empresas de telecomunicaciones de mantener un punto fijo para atender requerimientos de entrega de información, tanto del artículo 218 ter como de las interceptaciones del artículo 222, es decir, cuando el Ministerio Público requiera, ya sea información, ya sea interceptar,
La norma establece que en esos casos tiene que haber alguien en las compañías de telecomunicaciones como de lunes a lunes, entre comillas. Esto es importante que quiero agregar que junto, en paralelo con la transmisión de esta norma, que era muy específica, se estaba tramitando la modificación, la actualización, diría yo, del reglamento de interceptaciones, un reglamento que no había sido objeto de modificación en bastante tiempo, una década, gracias Ignacio, una década más o menos, se actualizó ahora. Ese reglamento ya está actualizado y publicado y entiendo que está judicializado actualmente por algunos aspectos específicos, no por este, creo, recordar, no por este del punto fijo. El Ministerio de Transportes en conjunto con el Ministerio del Interior. De Transportes y Telecomunicaciones, porque en el fondo fue Subtel más bien el organismo técnico que estuvo a cargo de gestionar ahí la interinstitucionalidad del Estado para efectos de lograr la actualización de ese reglamento, en el cual efectivamente el Ministerio de Interior y Seguridad Pública de la época también participó. Este es el texto actual, ¿cierto? Claro, como quedaría la ley, entonces el 218 ter, que es el parte de la normativa que está siendo afectada por el proyecto de ley, quedaría de la siguiente manera, básicamente con este agregado de o la información relativa a localización o georreferenciación del tráfico de voz o datos de sus abonados refería al periodo de tiempo determinado de la resolución judicial. Esta es la otra versión o inciso séptimo de este mismo artículo. Si se fijan, es un poco largo, solo me refiero a aquello en donde hay modificaciones que son la entrega de los registros y antecedentes referidos a este artículo a efectuarse de manera inmediata y en ningún caso transcurrido más de 24 horas desde el requerimiento. Dispenso a todos y a todas de leer el catálogo, que básicamente sería reiterar lo que ya comenté de cuáles son los delitos que se incorporaron. Y finalmente, en el inciso octavo de este mismo artículo se establece que para la entrega de los registros y antecedentes mencionados, así como para la interceptación de las comunicaciones, los proveedores de servicio deberán garantizar la disponibilidad permanente para resolver y dar respuesta a los requerimientos realizados por el Ministerio Público o conocido como punto fijo. Ese es el proyecto, señor presidente, un proyecto concreto, específico, que buscamos resolver una necesidad importante que en casos que han sido importantes para el país en materia de crimen organizado, han demostrado esta necesidad. Tanto el crimen organizado ambiental, crimen organizado de drogas, crimen organizado transnacional, han sido relevantes para efectos del Ministerio Público y de las policías haber contado con esta herramienta, y por eso es que tomamos el punto y lo trajimos a la tramitación legislativa como un mensaje del Ejecutivo. Gracias. Le ofrezco la palabra al Ministerio Público. Presidente, trataré de ser muy breve porque realmente la explicación del Ejecutivo yo creo que fue bastante clara. Presidente, si me permite avanzar a la próxima página. Solo para que tengan una idea, este gráfico que estamos mostrando tiene que ver, presidente, por su intermedio aprovecho también de saludar a la senadora y al resto de los honorables senadores que nos acompañan. Este gráfico que acá estamos mostrando da cuenta de una sola parte de las interceptaciones telefónicas que nosotros hacemos y que tiene que ver con este proyecto porque precisamente son las que nosotros denominamos horario inhábil. Solo si ustedes me permiten un contexto, todas las interceptaciones telefónicas del país se centralizan a través de la unidad que me toca a mí dirigir, la unidad de crimen organizado de drogas, ¿ya? Es decir, cualquier fiscal que quiera pedir una interceptación telefónica y que un juez le autoriza la interceptación telefónica desde Arica hasta Punta Arenas, para materializarla debe hacerla a través de nuestra unidad. Y para eso nuestra unidad tiene turnos 24/7. O sea, trabajamos los 365 días del año, todas las horas, ¿ya? Y efectivamente, ¿y eso por qué? Porque efectivamente hay ciertos delitos que tienen mayor incidencia, por ejemplo, en la noche, los fines de semana, y alguien tiene que estar atento ahí para poder recibir una autorización de interceptación telefónica y comunicarse inmediatamente con la empresa telefónica a efectos de materializarla, para que luego esa interceptación telefónica y los antecedentes tanto de voz como de datos lleguen, ¿cierto?, a la policía especializada con la cual se está trabajando y al propio fiscal. Una cosa que es importante decir es que esto tiene que ver con la forma en que Chile ha dispuesto el tema de la interceptación telefónica. No es la única forma que hay en el mundo, esta es una forma que uno llamaría de colaboración público-privada o colaboración privada. Hay estados, hay países donde todo el proceso de interceptación telefónica depende del Estado.
Es el Estado el que la gestiona y por tanto el Estado es el que, digamos, por así decirlo, para decirlo en términos bien sencillos, entra al sistema de telecomunicaciones y saca la información que necesita. El nuestro es un sistema de colaboración. Yo, que estuve de turno, por ejemplo, la semana pasada, tengo que llamar a la empresa de telecomunicaciones y tengo que pedirle, mandarle los antecedentes y pedirle que haga la interceptación. Y lo que este cuadro muestra es cómo, si ustedes me permiten la expresión coloquial, cómo se dispararon las interceptaciones en horario inhábil. Esto es básicamente de lunes a viernes entre las 6 de la tarde y las 9 de la mañana, toda la noche. Y el fin de semana completo. El horario inhábil cubre desde el viernes a las 5 de la tarde hasta el día lunes 9 de la mañana. ¿Ya? Fíjense, históricamente el Ministerio Público tenía una tasa del orden de los 80, 90 interceptaciones en horario inhábil al año. Al año. Y hoy día estamos cerrando el año 2024 con casi 900, casi 1000 interceptaciones inhábiles al año. ¿Eso qué demuestra? Demuestra, entre otras cosas, que el fenómeno de crimen organizado que Chile ha enfrentado no es un fenómeno que simplemente está ahí, es un fenómeno que se expresa en las cifras, porque normalmente los homicidios, los secuestros, esos delitos se cometen en horarios que son precisamente inhábiles. Y, de hecho, si yo afinara un poco más el zoom, desde que se generaron los equipos ECO, el incremento de interceptaciones telefónicas de horario aumentó muchísimo porque, obviamente, al Ministerio Público se le dio más musculatura y, por lo tanto, el Ministerio Público reaccionó, por así decirlo, de mejor manera. Si pasamos la próxima, ahí, que no se ve del todo bien, pero se van a dar cuenta también cómo fueron creciendo en el año, desde el 2019 al 2024, y dónde se concentran las principales interceptaciones telefónicas en horario inhábil. Llama la atención el incremento en homicidio, no es ninguna sospecha, o sea, no es ninguna novedad. Los homicidios crecieron desde, imagínense, 4 en el año 2019, 2 en el año, estoy hablando al año, 2 en el año 2020, 17 en el año 2021, o sea, 17 veces que durante un año en horario inhábil, que es donde normalmente se cometen estos delitos, el homicidio, por ejemplo, el fiscal generaba, digamos, el contacto con el juez de garantía respectivo, conseguía la autorización, se llamaba a las telecomunicaciones autorizaban la interceptación. Fíjense cómo se dispara luego el 2022 a 25, el 2023 a 119 y el 2024 a 224. Lo mismo pasa con los secuestros, que parte el 2019 con 7 y cierra el 2024 con 206. O sea, eso quiere decir que tenemos un fenómeno que está creciendo y tenemos un Estado que está respondiendo frente a esto. Y tengo que ser muy honesto en esto, en decir que las empresas de telecomunicaciones, como bien lo dice la lámina, con nosotros trabajamos bastante bien con ellos. Y el trabajo coordinado funciona y funciona bien. Yo, esta semana, por ejemplo, en alguna oportunidad me tocó a altas horas de la madrugada, a 3, 4 de la mañana, llamar a alguien de WOM y esa persona me contestó y en 10 minutos teníamos el teléfono conectado. ¿Ya? Eso funciona. Lo que pasa es que lo que no funciona de la misma manera y que este proyecto apunta de manera extraordinaria y es, créanme, muy necesario, a lo que tiene que ver básicamente con la georreferenciación. Si uno advierte el fenómeno del crimen organizado hoy día en Chile, que ha ido a un aumento en términos de los homicidios, de los secuestros, las extorsiones, son delitos donde, y quizás sería bueno poder explayarse, pero en un contexto donde probablemente no fuese transmitido, digamos, hoy día las interceptaciones telefónicas tienen su mejor nivel de rendimiento con la georreferenciación. Presidente, perdón. Solicitaría, si lo tiene bien, el Ministerio Público, que sea secreto esta parte de la sesión, por los antecedentes que se están... Todo, la gráfica, todo. Todo. ¿Qué le parece? Yo me sentiría más cómodo en un contexto que fuese más, al menos no transmitido, digamos. No es que sea reservado el secreto del secreto, pero no al menos en el ámbito de lo... Sí, solamente una observación. Como esta comisión partió a las 11:30 y termina a las 12:30, entonces no sé si están dispuestos a alargarla. ¿Habría disposición? Ya, entonces, ¿solicita al Ejecutivo que sea secretario? Yo no he podido referirme a los casos que justificaron el tema precisamente por el carácter público, así que si es secreta yo podría dar más detalles también. Bien, señor secretario, declare secreta la sesión. Por favor, suspender la
transmisión e invitar a los asesores a retirarse de la sala, por favor. Recording stopped.